Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. El agradecido soy yo, Eduardo. Oye, vamos a hacer la aclaración a nuestro público televidente de que esta charla, por necesidades, se ha pregrabado porque vamos a desarrollarla a partir de 3 o 4 piezas por la importancia que reviste para este programa y para el país el tema de incremento al salario estaba a punto de decir mísero, el salario mínimo. Ese es un asunto, esa es una de las grandes reformas estructurales que se han hecho en el país, viendo la cara de la enorme pobreza que existe en México. Ricardo, ¿desde cuándo el gobierno capitalino decide tomar el tema del salario mínimo y su necesidad de incrementarlo? Bueno, el jefe de gobierno del Distrito Federal decidió lanzar una convocatoria al país completo el 1 de mayo del año 2014. ¿Por qué? ¿Fue una ocurrencia? No. Normalmente el Gabinete Económico del Distrito Federal le lleva cuentas de la marcha de la ciudad y de sus indicadores esenciales. Después de un año de estar presentando cifras y cifras en el escritorio del jefe de gobierno, pues yo digo que tuvimos la reunión de los ojos cuadrados. Es decir, a Miguel Ángel Mancera se le pusieron los ojos cuadrados, literalmente, cuando vio los datos de empleo y de salarios que estaban ocurriendo en la Ciudad de México. ¿Tú estabas en esa reunión? Sí, yo estaba presente, por eso puedo decirlo. Y nos decía, ¿qué? Sí, dijo así, ¿qué está pasando aquí? Y el dato era que, pues por fin habíamos recuperado todos los empleos que en la capital que habíamos perdido a partir de la crisis de 2009, ¿no? Y que costó mucho trabajo remontar, pero ya la capital tenía un número de empleos suficientes o superiores a los que había perdido en 2009. 4 o 5 años antes. Sí, 4 o 5 años antes. Pero ya los teníamos y esa era la buena, ¿no? Ya hay más empleos de los que se destruyeron. La mala, que alrededor del 60% del nuevo empleo creado estaba siendo creado en escalas salariales 2 o 3 pisos abajo de las que tenía la capital en 2009. Es decir, se creó mucho empleo, suficiente empleo en ese año, pero con escala salarial muy, muy abajo. No, 2 o 3 niveles Dos abajo. o tres niveles, sí. Y era una tendencia un poquito peor que la nacional. Entonces, el jefe de gobierno nos dijo, ¿y qué vamos a hacer con esto? Entonces, el gabinete económico se puso a estudiar lo que está ocurriendo en el mundo, diferentes medidas que han operado, demostraciones, teoría económica, y bueno, pues llegamos a la conclusión de que una de las poquísimas herramientas que han demostrado que sí funcionan para revertir este empobrecimiento de las personas que trabajan duro y honestamente, de eso estamos hablando, sí, Eduardo, claro, ¿no? Claro. Las personas con trabajo duro y honesto, era el salario mínimo, incrementar el salario mínimo. Y el jefe de gobierno nos instruyó a integrar un grupo de economistas muy connotado que nos ayudaron a redactar este documento que ahora voy a mostrar en la cámara, que es una propuesta al país. La propuesta del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, política de recuperación del salario mínimo en México y el Distrito Federal. Es un grupo de economistas, les ayudaron. Sí. ¿Todos nacionales o también hubo extranjeros? Todos nacionales, aunque hicimos un coloquio muy importante donde acudieron experiencias del extranjero, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay. Ya con miras a tomar una posible decisión. Así es. Que rompe paradigmas. Así es. En agosto del año pasado se presenta este documento en todas partes. Y el presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, incluso recupera la primera de las condiciones que señala este documento. Es decir, hay que liberar al salario mínimo de un montón de precios que no tienen nada que ver con la vida del trabajador. La famosa indexación. La famosa desindexación. Desindexación, ¿no? En ese entonces, indexado de que sí. Todo se mide en salarios mínimos. Todo se mide, y claro, es una profecía autocumplida, Eduardo. Cuando tú subes el salario mínimo 10%, bueno, subes la multa del alcoholímetro 10% y subes 10% los créditos en el Infonavit.
porque usamos al salario mínimo como referencia. La primera recomendación de ese documento es desindexar. Y en la Ciudad de México se hizo. Dime, Ricardo, el problema, el dilema de aumentar el mínimo y romper esa tradición histórica de más de, ¿cuántos años son? No, 35. De 35 años. Sí. De no mover el mínimo para que no se nos vaya a descontrolar la inflación. Sí. Ese es el dilema. ¿Ese dilema lo presentaron otros países? Sí, claro. Por ejemplo, Uruguay tuvo la mala costumbre de heredar de México esa idea. Hubo un demonio en la Secretaría de Programación y Presupuesto que empezó con esto, con esta moda, de anclar a salarios mínimos un montón de precios y De tarifas. la federal, Sí. en la época de... De No me el digas que Carlos licenciado Salinas. Miguel de la Madrid. Ajá. desde Miguel de la Madrid. Pues, Sí, sí, la sí. ortodoxia. La ortodoxia ortodoxia. abusó del salario mínimo para tenerlo atado y bien atado, ¿no? Claro, si tú subes 10% un precio que te determina más o menos 900 multas de todo el país, pues sí es inflacionario. Es una profecía autocumplida. Pero también las expectativas cuentan. Es decir, Claro. si subes el 10% del salario mínimo, todo el mundo ajusta al 10%, por lo menos al 10% sus precios. Exactamente. Por eso hay que quitarle al salario mínimo, liberarlo de todo eso. El salario mínimo debe discutirse en sus propios términos, es decir, el bienestar mínimo de un trabajador que labora jornada completa. Y esto, te insisto, ya se hizo en la Ciudad de México. Ahora, antes de ir en la aplicación que podríamos tratar en el siguiente segmento, dime, ya se tiene, digamos, la visión de los especialistas, ya se toman en referencia las opiniones de la Comunidad Económica Internacional. Sí. ¿Qué es lo que siguió? Lo que siguió fue la redacción de ese documento y la presentación de ese documento a todo el mundo, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a distintos congresos de los estados, a universidades, al Banco de México, al secretario de Hacienda, al secretario del Trabajo, a la CONASAMI, a todo el mundo. Todo el mundo conoce ese documento. No te voy a preguntar quién, para que puedas contestar con mayor libertad. Hubo quien tomara el teléfono y le dijeran, oye, ya ni la muelas, maestro, ¿cómo meten ese tema ahorita aquí en ¿ves cómo está el país? Alguien que se inconformara o que mostrara su... Sí los hay. Son personajes, sobre todo en el gobierno federal y en la política. Que dije, oye, ese es un golpe bajo. Que se educaron, y creo yo, en una escuela que estaba de moda en los años 80, en los años 90, pero que dejaron de estudiar, ¿eh? Dejaron de estudiar. Oye, pero incluso esas escuelas connotadas... Ya cambiaron. Ya cambiaron. Por eso dejaron de estudiar. Hoy mismo tú puedes ver Los Ángeles incrementando el salario mínimo, Chicago incrementando el salario mínimo, Nueva York incrementando el salario mínimo, Seattle incrementando el salario mínimo. Es una ola en Estados Unidos por una sencilla razón, porque están viviendo lo mismo que nosotros. Ellos también perdieron un montón de empleos después de la crisis y los nuevos empleos que estaban creándose estaban generándose en escalas salariales muy bajas. Por eso, colocar un piso más arriba es tan importante. Todos los países de América, Eduardo, desde Canadá hasta Argentina, han tenido una reivindicación, han resucitado la política del salario mínimo. Todos, menos México. Bueno, déjenme ir vamos a una segunda parte, vamos a continuar con otras partes de las empresas, si no te importa, me parece fundamental ir a otra parte, Ricardo, pero en este mismo programa vamos a seguir sobre el asunto de tomar la decisión política, ¿no? Y ya después nos quedamos del programa para grabar otras partes que sucederían en los siguientes programas, porque el asunto no tiene desperdicio, es un asunto clave para la política económica nacional. Y para el estado de ánimo de la nación. Para muchas cosas, o sea, sobre todo porque si no fracasa, hoy me imagino que hay muchos funcionarios federales que le dicen que fracasen, pero si no fracasa, como al parecer ya hay claros indicadores de que no fracasó la política, bueno, esto siente un paradigma, o sea, ¿con qué cara el gobierno federal no le entra a romper, a desatar, a desclavar el salario mínimo? Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a regresar a este tema. Técnicamente
no quiero comprometerte, por supuesto, pero técnicamente se afirma que Agustín Carstens es uno de los economistas con mayor prestigio internacional. Incluso se candidateó, Ernest Kohler lo candidateó para dirigir el puesto que hoy tiene Christine Lagarde como director gerente del FMI. Lo iba a hacer Carstens, él me lo dijo. Y bueno, no llevan a ese organismo a ningún babas, o sea, es una gente que tiene un gran prestigio. Y yo no entiendo cómo Agustín Carstens, con toda esa solidez, a menos que sea ortodoxo dentro de la ortodoxia, no contempla esto como una necesidad de replantear las cosas de la política económica nacional. Pues yo creo que las ideas cuentan, ¿no? Y él sí es, digamos, un hijo predilecto de una escuela económica, pues que se forjó en los años 80, en los años 70, y que parece ser, pues, que se le fijó muy fuerte en su bulbo raquídeo, ¿no? Ahora, pero las evidencias no lo acompañan. Ahora, Ricardo, llegas y pones esto sobre la mesa. Sí. Ya lo vio, ya lo distribuyó a la Presidencia de la República, por supuesto, también. Y entonces dicen, y al Banco de México, por supuesto. Entonces, ¿en qué momento se toma la decisión de que vamos a incrementar el mínimo en el Distrito Federal? Bueno, se toma por parte de la Asamblea la tarea en octubre de desvincular el salario mínimo de todo precio y de toda tarifa y de toda multa. ¿Cómo se hizo esto? Muy fácil, muy fácil. Se generó un decreto que produce la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, que es el término que va a sustituir en todas partes, en todos los reglamentos, al salario mínimo como referencia, ¿no? Entonces, hoy el reglamento del alcoholímetro, para poner algo muy, muy común y muy discutido, ahora en lugar de decir se le multará con 8 días de salario mínimo, no, se le multará con 8 veces la unidad de cuenta. Es como una especie de UDI. Una UDI, digamos, exactamente. Esa es la lógica. Es una, digamos, es una unidad virtual. Exactamente. ¿Para qué? Para que el salario corra por su cuenta. Después, el jefe de gobierno hizo dos cosas muy importantes y creo que han dignificado el mercado laboral en la capital de la República. Había 14,000 empleados en el gobierno del Distrito Federal que ganaban el mínimo que determina la CONASAMI. Bueno, el jefe de gobierno subió el salario a 82.86 al que menos gana. ¿Por qué 82.86? Porque Coneval dice que ahí está la línea que separa entre el pobre que no tiene para comer, que no le alcanza todo para comer, y al que ya le alcanza. De modo que en el gobierno ya no hay ningún trabajador que gane menos que eso. Que gane menos que 82.86. En el gobierno capitalino. En el gobierno capitalino. ¿Cuánto representó esto como incremento con respecto al que menos ganaba? Pues mira, como son 14,000, fueron alrededor en la primera cuenta actuarial, fueron alrededor de 60 o 70 millones de pesos los que se tuvieron que ajustar. Pero si tú haces un buen planteamiento dentro de un presupuesto tan grande como el del DF, la verdad no pinta. Es bastante factible. Ahora, se hizo bastante factible. ¿Qué porcentaje, para recordar, qué porcentaje me dices que representó ese incremento? ¿Cuánto se le incrementó el salario mínimo en el gobierno del Distrito Federal? En el gobierno del Distrito Federal el incremento fue de 22%. 22%. Sí, sí, okay, sí. Perfecto. Que era lo que separaba los 68 pesos del año pasado de los 82.86 que se pagan ahora. Pero el gobierno del DF hizo algo más. El gobierno del DF ya no contrata ninguna dependencia con empresas que le paguen a sus trabajadores menos que eso. Menos que 82.86. ¿Ves? Se trata de crear un mercado laboral más decente. Deberíamos pagar más, pero es al menos lo que Coneval dice que con eso alcanza para comer. Para comer. La propuesta nuestra es seguir incrementando a lo largo del tiempo con mecanismos bien monitoreados y de manera muy responsable. Pero la otra medida tiende a crear que el gran empleador, que el gran contratador en el Distrito Federal no contrate con empresas que pagan menos de 82.86 a sus trabajadores. Por ejemplo, las empresas que limpian, que nos hacen favor de limpiar los baños, ¿no? De limpieza. Ellas sí empleaban a viejitos, a gente con el salario mínimo, pues el que determina la CONASAMI. Bueno, no vamos a tratar con empresas que paguen esos salarios. De manera tal que de lo que se trata es de ir mejorando el estándar y la calidad
del mercado laboral en el Distrito Federal. ¿Hay inflación en el Distrito Federal? No. ¿Hay desempleo o hay un mayor desempleo por esta medida? Tampoco. Déjame. ¿No? Es decir, no ocurrió Pero- ninguna de las profecías. Pero sí los excomulgaron. Bueno, Pero claro. sí los excomulgaron. Pero la evidencia está de nuestro lado. Bueno, pues estás excomulgado, estás. ¿No? Sí, claro, desde el principio. Pero está claro que, digamos, mejorando la condición de vida de más o menos la gente involucrada, tanto en el gobierno como en las empresas que le contratan al gobierno, es alrededor de unas 220,000 personas. Es decir, no es nada despreciable. No, es un cuarto millón. Y no pasó ninguna de las calamidades que vaticinaba Banco de México. Ese es importante. O sea, quiere decir que las empresas a lo mejor dijeron, híjole, pues si no aumento los salarios mínimos no le voy a poder vender al gobierno federal, Claro. al gobierno estatal, al Claro. gobierno del Distrito Federal. Híjole, ¿cómo le voy a...? Bueno, pues ni modo, pues a ver, auméntate. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué ha pasado en esas empresas que tú sepas, Ricardo? Pues nada, lo que ha pasado es que simplemente ha habido un cambio, sobre todo en la composición de las ganancias brutas. Pues sí, es una medida de redistribución. Es posible que a los dueños, por ejemplo, de un restaurante, pues ya no les alcance para comprar todo lo que compraban en un viaje a Nueva York, pero sus trabajadores ahora sí tienen para comer. Más o menos, digo, perdóname que te preguntes porque a lo mejor esas cifras no las traes en la memoria, no puedes traer todo en la memoria, pero más o menos, ¿cuántas empresas privadas le venden al gobierno del Distrito Federal? Esa sí es una pregunta difícil. Yo creo que es una contratación de más de 10,000 empresas. Más de 10,000 pesos. Sí. ¿Tienes una idea si la mayor parte de esas 10,000 se han acogido a la invitación de Sí. incrementar Bueno, el no es mínimo? una invitación. O sea, si quieren participar, tienen que tener esa bolsa. Sí, Pero habrá sí. que diga, no, pues yo no voy. Entonces, Bueno, pues no le venderá al gobierno. Pero esta es una obligación. es una obligación. Es una obligación. Incluso está establecida en una reforma legal, Había en la ley de estímulos. adquisiciones. Había estímulos Sí, también. a las empresas PYME A las chiquitas. que ofrecieran un salario más decoroso Sí, señor. bajo esos parámetros. Sí. ¿Qué estímulos eran? Nosotros quitábamos el impuesto sobre nómina a los trabajadores que ganan el salario mínimo, con tal de que les incrementaran a 82, 86 como primer momento, y durante los primeros 2 años. Ese era el trato, ¿no? Corren esos estímulos en Sí, este momento. claro que corren esos estímulos. Y era bastante conveniente para las pequeñitas. Estamos hablando de las más chicas que 5 trabajadores, ¿no? De esas estamos hablando. Ya las grandes, el estímulo no contaba. Tienes a la mano, antes que se me pasen, y sigamos con otras cosas, 3 gráficas que me parecen muy interesantes, con las que quieras empezar. No, bueno, con la de la vergüenza, ¿no? Híjole, es que es contundente. 2015. Datos del primer trimestre de 2015 de la OCDE. Los países y sus niveles de salario mínimo. Al fondo, en el sótano mundial, México. Países como Letonia, como Estonia, como Eslovaquia, como Turquía, ¿no? Como Hungría, ¿no? Pues pagan bastante más salario mínimo que lo que paga México. Fíjese, además, para que den una cobertura, usted lo tiene en su pantalla ya en estos momentos, desde hace un poquito, algunos segundos. Australia, 9.54 dólares australianos, dólares norteamericanos por hora después de impuestos. Sí. Australia. Luxemburgo, que es uno de los países con mayor avance social, Bélgica, Irlanda, Francia. Los ortodoxos te dirán, pero ellos son muy productivos. Bueno. Pero ¿quién Estonia no es más productiva que México. Lituania no es más productiva que México. Nicaragua paga más salario mínimo que México. Y Nicaragua no exporta televisiones planas, no exporta carros, no está en la onda aeroespacial. No es tenemos. el cuarto exportador Claro. de carros. Aquí, uno de los grandes descubrimientos de este documento que estudió el jefe de gobierno es que la política que sigue la CONASAMI, la Comisión de Salarios Mínimos, ha impedido que los salarios capturen su propia productividad. No es que tengamos una productividad china o coreana, no, pero sí ha aumentado y sin embargo los salarios han ido a la baja. De esto, si me lo permites, Claro.
Yo por esta parte te agradezco de manera muy especial en este programa que hayas estado con nosotros. Al contrario. El tema, como no tiene desperdicio y no lo hemos agotado, vamos a continuar la grabación de esta charla para presentarla en sucesivos programas. Por esa razón, usted ve que a veces estoy de una corbata, a veces estoy de otra, esta vez estoy sin saco, a veces estoy con saco, van a decir, este tipo que... Pues es que el programa se construye con piezas que están armadas, están grabadas en distintos momentos. Entonces, en esta parte dejamos la charla. En el próximo programa y en el siguiente tendremos la posibilidad de regresar con Ricardo, con el subsecretario, con el propósito de ir a otra parte, salario real, el hecho de cómo ha ido creciendo el trabajo, pero al mismo tiempo que crece el trabajo, decrece el salario. Pues entonces, el próximo programa no se lo pierda. Y de todos modos va a estar en nuestro sitio www.universopyme.com.mx. Tenemos la participación de Ricardo, pues usted quiere consultarlo ya en específico, las partes, con mucho gusto, porque esto no tiene desperdicio para los que están preocupados por el país, para trabajos escolares, de economistas, de estudiosos en el tema, me parece que es fundamental. Muchas gracias en esta parte. No, al contrario, gracias. Vamos a una pausa, regresamos a Universo Pyme, periodismo útil.